¿Qué tal, muchachos? Buena, buena, buena con todos. Muy bien, hoy nos toca desarrollar lo que serían la guerra napoleónica y la restauración, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a primero aclarar lo siguiente, ¿ya? Napoleón Bonaparte es una figura que va a cambiar la política europea de una manera tan inesperada que van a dejar secuelas inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Porque fue por acción de Napoleón y algunos de sus oficiales que se consolidan algunos estados que ahora existen. Caso más conocido, pues, el de Suecia, ¿no? Con los Bernadotte. En el caso de España, recordemos, la invasión de Napoleón va a tener un impacto en las colonias, ¿no? Napoleón pone a su hermano en España como rey. E inmediatamente muchos, bueno, habitantes de las colonias se sienten, pues, no representados por el nuevo rey y rechazan al nuevo gobierno que es del hermano de Napoleón, José I. Y esto da pie a que surjan las llamadas juntas de gobierno, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Napoleón tiene un impacto también en América, porque la invasión a España jugó un papel fundamental, pues, en el proceso de independencia. ¿Qué más podemos decir? Napoleón Bonaparte llevó sus ejércitos desde España, cruzando los Pirineos, hasta Rusia, ¿no? Imagínate, ¿no? Napoleón era un hombre de, además, grandes cualidades, de grandes pretensiones, ¿no? Tenía una aspiración megalómana, es decir, como dicen, ¿no? El cielo es el límite. Para Napoleón no había pues un límite, ¿no? Siempre decía que la palabra imposible no podía utilizarla. Siempre había una solución. No había imposibles para Napoleón. Es más, Napoleón podía descargar su ira o expulsar a aquel que decía imposible, ¿no? Bueno, Napoleón alteró la política de Europa. Napoleón, con su código civil, reforma la legislación de Europa, porque su código civil va a tener un impacto tan grande que inclusive va a ser imitado también acá en América, que lo imitan, pues, ¿no? Entonces estamos viendo que Napoleón Bonaparte es una figura clave, es considerado como el difusor o el que extiende la revolución por Europa, ¿no? Extiende los principios e ideales revolucionarios. Eso es cierto, con su código civil. Napoleón de llega, pues, implanta reformas que tienden a ser liberales. Defiende, pues, principios como libertad individual, el libre comercio, la libertad de prensa, libertad de pensamiento, o sea, ideales de la revolución. O sea, ese es el mérito. Mira, si Napoleón tiene dos méritos importantes, son estos, escucha bien, ¿eh? Con sus campañas militares exporta la revolución y los ideales que van de la mano con la revolución. Pero además de esto, Napoleón Bonaparte también es considerado como un impulsor jurídico, porque Napoleón con su código civil hace reformas jurídicas que tienen tanto impacto en la población que la población no quiere que se eliminen. Napoleón Bonaparte fue un personaje, pues, crucial de la historia europea, ¿no? Y como ya te dije, tuvo un impacto también en América, ¿no? Al dejar un vacío de poder en España cuando pone a su hermano como rey. Pequeño pero peligroso. Bueno, curiosamente es una imagen que se ha creado de Napoleón, ¿no? Que era pequeño. Napoleón era pequeño. Medía aproximadamente, bueno, 1,68 m a 1,70 m. O sea, era de mi tamaño. Y bueno, encima usaba taquitos como para verse más alto. Es más, hasta lo que yo sé, algunos de los militares ingleses eran más pequeños, porque el duque de Wellington que era más pequeño que Napoleón. Sino que, bueno, no sé la verdad por qué comenzaron a juzgarlo de pequeño. Me parece que venía, ese motecito venía creo que de la Escuela Militar de Brienne, ¿no? Donde él estuvo estudiando, donde fue víctima de bullying, pues, ¿no? Aunque parezca sorprendente, Napoleón Bonaparte fue uno de los muchachos que fue víctima de bullying o acoso escolar, ¿no? Bueno, esto lo pasó en la Escuela Militar de Brienne, ¿no? O Brienne, ¿no? Donde estudió. Ahora, Napoleón, por si acaso, no era francés.
Muchos creen que Napoleón era 100% francés. Napoleón en realidad provenía de una pequeña isla que está al sur de Francia y frente a Italia, una isla que se llama Córcega, que había pasado a manos de Francia antes de la Revolución. Y bueno, como él pertenecía a la pequeña nobleza de la isla, bueno, inclusive casi una nobleza casi o sea, ya de contra chicha, pero o sea, uf, ¿me entiendes, no? Una nobleza, pero que ya estaba ya casi al fondo, pero que tenía trayectoria militar y también intelectual. Su padre, pues, fue quien, bueno, le señaló el camino de la guerra, ¿no? Le dijo a su padre que un paso para estar cerca del poder es estar en el ejército. El ejército te acerca al poder, le decía. Y Napoleón recordaba esta enseñanza como algo, pues, para siempre, ¿no? Entonces, Napoleón, a pesar de que era, bueno, italiano, pero como te dije, ¿no? En realidad era corso, de la isla de Córcega, pero la isla de Córcega tenía mucha cultura italiana, para que me entiendas fácil. Él, pues, no hablaba muy bien el francés y, bueno, por su aspecto, por su forma de hablar, por sus costumbres, Napoleón fue el raro del salón, fue por eso víctima de acoso escolar. Pero a pesar de todo eso, Napoleón se granjeó un nombre y pasó la historia. Compañeros que lo molestaban siempre decían, ustedes serán altos, pero jamás serán grandes, ¿no? O frases, Napoleón tiene muchas frases, pues, ¿no? Bueno, ahora Napoleón Bonaparte, por si acaso, comienza a tener ya más o menos una presencia a partir del gobierno del terror, cuando el gobierno del terror comienza a impulsar campañas de reconquista de territorios que habían sido invadidos o ocupados. Napoleón se gana su primer gran mérito cuando captura el puerto del Toulon. El puerto del Toulon era un puerto que estaba en manos de los ingleses. Napoleón fue enviado para hacer una expedición, pero captura el puerto. Y por esta eh, acción destacada, Napoleón Bonaparte es nombrado general a los 24 años. Napoleón fue reconocido como general a los 24 años, ¿no? Y de ahí a Napoleón le encargan otra misión, que sofoque o aplaste la revuelta de la Vendée. Una revuelta pues realista, conservadora, ¿no? Donde había sectores campesinos que, bueno, extrañaban la situación de antes. ¿Por qué? Porque el gobierno del terror era un gobierno muy fuerte, ¿no? Una dictadura, pues, la dictadura jacobina. Y estaban haciendo cambios tan profundos que muchos campesinos comenzaron a entender que, bueno, la ley forzosa, la confiscación de granos, de sus productos, como les estaba afectando por cuestión de la guerra. O sea, los campesinos no entendían que la guerra requería pues una política fuerte o de emergencia. El gobierno del terror estaba aplicando una política de emergencia. Pero los campesinos, bueno, se sintieron mal, se resintieron con el gobierno del terror, y con Robespierre y también con la convención, y comienzan a insurgir, ¿no? Y comienzan a hablar de, bueno, un retorno a la monarquía inclusive, ¿no? ¡Qué daño, joven! Hubo sectores populares que pedían que regrese la monarquía. Y bueno, Napoleón va a la Vendée y los aplasta pues en menos de 2 semanas, ¿no? Napoleón Bonaparte pues era un tipo que le dabas una misión y la cumplía. Él era general de artillería, pero era tan bueno, jóvenes, que cada misión que le encargaban él la cumplía. Y ya comenzó a ganarse un nombre, ¿no? Napoleón Bonaparte ya era muy conocido, ya era respetado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Napoleón Bonaparte no para hasta dar un golpe de Estado, ¿ya? Y eso va a ser en el directorio. Y este golpe de Estado se va a conocer como el golpe de Estado del 18 de Brumario. Napoleón Bonaparte ya no quería ser un general más del montón. Había tenido victorias importantes contra los austríacos, contra los ingleses, contra la primera coalición, a la que había derrotado. Y Napoleón ya no quería ser, como te dije, no un general. Es como los generales peruanos, que creen que ser presidente es el último grado de oficial, ¿no? Se han oído eso, ¿no, jóvenes? Durante el primer militarismo, ¿no? A ver, un líder es un vendedor de la esperanza. Bueno, puede ser, claro, ¿por qué no? En realidad, el líder debe ser la representación de la voluntad colectiva, ¿no? Como en algún momento señaló Hegel, ¿no? A veces, en unas circunstancias o un contexto, la población pues reclama cambios o, como dice el buen Piero, esperanzas. Y ahí aparecen pues los que plantean esto, proponen esto o lideran este tipo de esperanzas. La cuestión es que también ahí están los pillos, pues, ¿no?
los vendedores de humo, los vendedores de cebo y culebra, están los agoreros o los demagogos, ¿no? Que te van a decir, yo lo voy a hacer, pero una vez que están arriba, hacen todo lo contrario. Sí, pues. Bueno, así pasa, pues. Sí, terrible, así pasa, pues. Por eso yo considero que más que líderes, tiene que haber una participación activa de la población en la política. Y es algo pues, que la democracia liberal que tenemos, o la democracia burguesa que tenemos, pues no le gusta, pues, ¿no? Cuando hay mayor participación directa de la población, no quieren, pues, ¿no? Y es fácil darse cuenta, pues, en el Perú, por ejemplo, los que están en el Congreso han impedido que haya inclusive un referéndum, ¿no? Los mecanismos de participación popular no les gusta, pues. No son democráticos. Y se dan cuenta, ¿no? En el fondo no son democráticos. Ellos creen que son las luces o la luminaria que tienen que ser los cambios, porque el pueblo es ignorante y no sabe lo que quiere. Por eso eligieron a Castillo, dicen. Sí, pues. O sea, querían que eligiéramos a su candidata o a su candidato para, ¿no? Decir que somos inteligentes, ¿no? Sí, pues. Así pasa, mi joven. Bueno, en fin, la democracia burguesa o liberal burguesa es la democracia representativa, pues. Es la que defendía la Revolución Francesa también, pues, ¿no? Es donde elegimos unos cuantos que deciden por todos. Que bueno, como son pocos, pueden ser comprados, pueden ser dirigidos, pueden ser alineados, ¿no? Eso les gusta, pues, a las élites, el grupo de poder, ¿no? Los banqueros, industriales, la burguesía internacional, pues, ¿no? Sonará extraño lo que estoy diciendo de repente para muchos de ustedes jóvenes, pero así funciona esta democracia, pues, una democracia liberal, burguesa, pues, ¿no? Sí, es una democracia representativa, pues, ¿no? Elegimos a pocos y Dios decide. Pero la pregunta es, ¿para quién deciden? ¿O hacia quiénes deciden? ¿Mm? Eso es lo que hay que ver, pues observar, pues, ¿no? Bueno, muchachos, vamos rapidito con qué filosofía se cree que se... Bueno, Napoleón era pragmático, ¿eh? Napoleón es pragmático. Lo que funciona, bienvenido. Napoleón era un tipo que había leído bastante. Napoleón era amante de la historia. Y quieres que te diga una cosa, que está demostrado, pues, ¿no? Por las evidencias históricas. La mayoría de grandes líderes militares han sido amantes de la historia. No sé qué, hay un vínculo, ¿no? Entre la carrera militar y el amor por la historia, ¿no? Julio César tenía libros de historia. Napoleón también, leía mucho, estaba fascinado por la historia. Sí, la mayoría de líderes, los grandes líderes militares han sido amantes de la historia. Los más grandes, ¿no? Bueno, varios, Patton, Rommel, varios jóvenes. O sea, parece que una conexión ahí, ¿no? Entre la historia y el liderazgo militar. Bueno, vamos a poner acá el esquemita de hoy, jóvenes. Vamos a empezar entonces. Ya, vamos a poner así. Ya, ponemos acá entonces rapidito la era napoleónica, ¿ya? ¿Qué han puesto? A ver, Ross ha puesto corrupción. Sí, ese es un gran problema. Miss, la batería creo que está que se va, me parece. Ya, todavía un poquito que se está cargando. Ah, ya está cargando. Ya, no hay problema entonces. Ah, sí, la corrupción, pues el gran problema o el motor de todo el impedimento del progreso es la corrupción, ¿no? La mayoría de gobiernos que han salido adelante, lo primero que han hecho es aplastar la corrupción. Sí, eso sí es cierto, señorita Ross. Eh, Muchas veces los defensores del sistema dicen que la corrupción está en el Estado, ¿no? Y ustedes pónganse a pensar, ¿quiénes son los grandes corruptores del Estado? O sea, el Estado sí es corrupto, es innegable, pues hay corrupción en el Estado. Pero pregunto, ¿quiénes son los que corrompen al Estado? A ver, pónganse a pensar. ¿Han escuchado de Odebrecht, Reyes Montero, OAS, Andrade Gutiérrez, los canales de televisión que hacen este trabajo por publicidad?
Una cosa es la corrupción y otra cosa son los corruptores. ¿Mm? Por eso, pues pónganse a pensar, pues, ¿no? Y ahí está, pues, el gran capital. ¿Quiénes son los que corrompen? Ya, pues pónganse a pensar en eso, pues. Y muchas veces ellos, por supuesto, articulan, pues, con... Bueno, en fin, ya son mis opiniones, jóvenes, pero en todo caso, acá lo que importa es entender cómo funciona, pues, a veces la política, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque Napoleón, todo esto que te estoy diciendo lo sabía muy bien. Napoleón fue un articulador político, pero extraordinario. Él quería llevarse bien con todos. La idea era que, mira, él teniendo conocimiento de todo esto, tratando de controlar a todos, la iglesia, los sectores de la burguesía, los sectores populares, el ejército, articulando el poder de todos, se llevaron a una especie de camino único para Francia, donde todos estaban contentos con Napoleón, principalmente los sectores dominantes, y por supuesto para mantener calmo a la gente, a la población, hizo algunas reformas, por supuesto, donde las contradicciones internas en Francia pues se atenuaran, ¿no? O sea, la idea es que toda Francia, si hay tensiones entre sectores sociales o sectores políticos, estos sean mínimos, que permitan a Francia, por supuesto, concentrarse en su expansión o en su gloria imperial, o en el sueño de Napoleón, ¿no? De una sola Europa, ¿no? Sí, pues, ese era el objetivo de Napoleón. Napoleón fue un tipo muy hábil en la política, ¿no? Un articulador político. O sea, Napoleón no solamente era un genio militar, era un genio político. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Que Napoleón siempre ha sido pues un ejemplo para muchos políticos en el mundo, ¿no? No solamente un ejemplo militar, ¿no? También ha sido político, jóvenes. Claro. Napoleón políticamente ha sido muy hábil. Recontra, él ha sido un caso a su joven. Ya, vamos a poner acá entonces. La era napoleónica tiene dos etapas, ¿ya? Es lo primero que tienen que saber. La era napoleónica tiene dos etapas, ¿ya? La primera sería el consulado, ¿ya? Y la siguiente etapa se llama el directorio, ¿no? Perdón, el imperio, estoy poniendo acá. El imperio. Primero es el consulado y de ahí es el imperio. Estamos con la comprensión de... A ver, sería el consulado y el imperio, ¿no? El consulado y el imperio. Ya, acá sería del año 1799, cuando Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado en Brumario, hasta el año 1804, cuando se proclama emperador. Y acá el imperio sería de 1804 hasta 1815. Aunque quiero hacer una pequeña aclaración. Napoleón fue derrotado por la Sexta Coalición en una batalla que se llama la Batalla de Leipzig. Fue llevado a una isla que se llama la Isla de Elba y después recupera el poder por 100 días. A este gobierno se le conoce como el gobierno de los 100 días. Cuando Napoleón fue derrotado por primera vez, o sea, de manera pues contundente, fue en 1813, ahí donde lo llevan a la Isla de Elba. Pero Napoleón se escapa y regresa al poder del 14 al 15. Entonces, a veces en algunos libros ponen el imperio hasta 1813, cuando derrotaron a Napoleón en Leipzig. Se escribe Leipzig, ¿ya? Leipzig. Y cuando Napoleón fue derrotado por la Sexta Coalición, ahí dicen que acaba el imperio y de ahí vienen los 100 días, ¿no? No, finalmente ya, cuando lo derrotan después del gobierno de los 100 días, lo derrotan a Napoleón, la Séptima Coalición, ahí lo mandan a la isla de Santa Elena, ¿no? Excelente, Carlos Pena. Lo mandan a la isla de Santa Elena, que está en medio del Océano Atlántico. Lo que pasa es que la primera isla donde lo llevaron fue la isla de Elba, que está cerca de Italia. De ahí, cuando él se escapa y regresa a Francia y recupera el poder, Napoleón gobierna durante 100 días, lo van a derrotar en la batalla de Waterloo, y Napoleón ahora va a ser llevado a la isla de Santa Elena. Derrotado en la batalla de Waterloo, Napoleón es llevado a la isla de Santa Elena, donde finalmente muere a los 52 años, jóvenes, en 1821. Tenía 52 años, o sea, tenía mucho para dar. Eh, pero mire todo lo que había conseguido en menos de 50 años.
Sí, relativamente joven, pues, o sea, tenía por lo menos unos 20 años más de vida, ¿no? Para hacer otras cosas. Eh, bueno, mira, cuando deciste que Napoleón a los 30 años ya era cónsul, o sea, el primer cónsul de Francia, y a los 34 ya era emperador. Sí, pero ya, o sea, Napoleón era un fenómeno, pues, jóvenes, ¿no? Ya ese tipo ya era galáctico, bueno, cósmico era. O sea, era un tipo que era fenomenal, pues, ¿no? Sí, es más, su estilo de vida, ¿no? Sí, sí, jóvenes. Sí, Napoleón era un sui generis, ¿no? Sí, sui generis. Un caso muy particular, ¿no? Napoleón tenía, cuando su padre muere, su madre dedicó toda su vida a él, ¿no? Napoleón tiene una frase, pues, sobre su madre, dice, ¿no? Eh, su frase daba a entender de que uno es lo que es en gran parte por lo que es la madre. Así decía Napoleón. O sea, el padre le da grandes lecciones, pero un hombre o una persona acaba haciendo lo que hace su madre con él. Así pensaba Napoleón, ¿no? Sí, sus memorias, pues Napoleón escribió sus memorias. Sus memorias, me imagino que ahí está, pues el porvenir de un hijo está señalado por el trabajo de la madre, pues. Ah, muy bien, bien, excelente. Sí, pues, y él lo decía, a veces cuando bebía, ¿no? Recordando a su madre, ¿no? Porque no la podía ver a veces por su gran trabajo, pues, permanente, ¿no? El porvenir de un hijo está señalado por el trabajo de la madre. Sí, pues. Y su madre, por si acaso, era muy dura con él. Y siempre agradecía eso, ¿no? Ahora, no significa que te estoy diciendo que su madre, pues, le daba su tanda, ¿no? Sino que su madre era muy estricta y le decía, las cosas son así y no cambian. Sí, y tomaba buenas decisiones. Siempre recordaba eso, ¿no? Recuerdo un episodio cuando él, Napoleón, era poco de beber, pero un día, no sé, pues se rayó y comenzó a beber y comenzó a recordar a su madre, ¿no? Haciendo referencia de que su madre era siempre un ejemplo, pues, ¿no? Bueno, en fin, la historia de Napoleón, ¿no? Lo que pasa es que él quedó con su madre, pues, a temprana edad, su padre murió temprano también, ¿no? Bueno, el consulado, el imperio, ¿no? ¿Ya? Consulado, el imperio. Entonces, a todos estos dos momentos se le llama la era napoleónica, ¿ya? La era napoleónica. Ya. Ya te dije entonces, la era napoleónica tiene dos momentos, ¿no? Consulado y el imperio. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo empieza entonces? Voy a poner aquí, su inicio se da con el golpe de Estado del 18 brumario. ¿Y cómo culmina? Con la batalla de Waterloo. Por eso voy a poner acá, inicio, inicio de la era napoleónica, sería, por supuesto, el golpe de Estado del 18 brumario. Y el final, vamos a ponerlo por acá, sería la batalla de Waterloo, ¿no? ¿Ya? Y el destierro a la isla de Santa Elena, ¿no? ¿Ya? En 1815. Mientras que en 1199 se da el golpe de Estado del 18 brumario, del 18 brumario, ¿no? Golpe de Estado del 18 brumario. Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a empezar primero con el consulado, ¿ya? Napoleón Bonaparte, cuando era cónsul, tiene que enfrentar a la segunda coalición, ¿ya? Es su primer reto. Por si acaso, Napoleón Bonaparte
da el golpe de Estado, el 18 Brumario, y para no hacerlo muy escandaloso, él gobierna con dos hombres más, con Cambaceres y Roger Ducos. Entonces, una especie de triunvirato, pues Napoleón, como quería imitar a Roma, ¿se acuerdan de los triunviratos de la antigua Roma? Ya, él quiso crear una especie de triunvirato. Y él dijo, no, somos tres, ¿eh? Somos tres representantes de facciones políticas. Somos tres. Entonces Napoleón estableció un triunvirato, pero el primer cónsul era Napoleón. O sea, prácticamente los demás, Cambaceres y Roger Ducos, eran, por así decirlo, como los vicepresidentes, ¿ya? Para que me entiendan, ¿no? Vicepresidentes y Napoleón era como el presidente, para que me entiendas fácil. Eran tres cónsules y básicamente quien dirigía Francia era Napoleón, ¿ya? Por eso, te aclaro, aquí Napoleón comparte el gobierno, teóricamente. En cambio, acá Napoleón ya es una figura pues consagrada como emperador, una persona de autoridad máxima, ¿ya? Entonces, aquí Napoleón comparte el poder, acá Napoleón tiene todo el poder, ¿ya? ¿Qué más vamos a poner aquí? Campañas, campaña militar. Ya, acá va a ser contra la llamada segunda coalición. Napoleón ya había derrotado la primera, ya había derrotado la primera coalición, ahora va a derrotar a la segunda coalición. Se unen básicamente tres países, Inglaterra, Rusia y Austria, ¿ya? Entonces, ponemos ahí, ¿qué pasó? Ya, ya está, ¿no? Un ratito, ¿no, Miss? Ya, 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 Miss. Ya, Miss, no se preocupe. Adelante. Oye, Napoleón derrota esta coalición en dos batallas muy célebres. La batalla de Marengo, que es muy célebre porque Napoleón cruza los Alpes. Ustedes busquen ahí Napoleón cruzando los Alpes, una fotografía bien conocida de Napoleón. Esta imagen creo que es del pintor Luis David, me parece. Eh, Se llama Napoleón cruzando, sale a caballo, así con el caballito haciendo un rejoneo, creo que le dicen cuando lo levantas al caballito, y al fondo pues salen las montañas blancas, ¿no? De los Alpes. A ver, Moisés, creo que ahí lo comparte Moisés. Claro, esa, pues, ¿no? Ahí está. La pintura me parece, a ver, no sé de quién es exactamente la pintura, me parece que es de Luis David, ¿no? Porque David, el pintor, así, Louis David fue el pintor de Napoleón, pues, ¿no? Fue el pintor favorito de Napoleón. Napoleón es el pintor de la Revolución, pues. Claro, Louis David. Ahí está. Él es el autor, ¿no? De verdad que se me ha ido quién es el pintor, pero sí, ¿no? Claro, Lucerito, muy bien, claro, Luis David, ¿no? Luis David, sus pinturas jóvenes son recontra históricas, no hay nada que hacer. Un pintor, pero lo máximo, no hay nada que hacer, jóvenes, ¿no? Luis David, ¿no? Otro pintor de la Revolución es un tal Marchena. Si ustedes buscan, era un venezolano que viajó a Francia, un pintor que se llama Marchena, ¿no? Que tiene también varias pinturas sobre la Revolución. A mí me gusta bastante la pintura, y claro, definitivamente acá hay grandes pintores en la época revolucionaria. O sea, la revolución y los cambios que se producían, como que inspiraban, ¿no? A los artistas, los motivaban, les despertaba pues el sentimiento, la emoción, los cambios, ¿no? Y esos son los grandes pintores, pues, los pintores que recogen el sentimiento, la emoción de un pueblo. Claro, pues, ¿no? Sí, 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 pero lo máximo, ¿no? Un tal Marchena, ¿no? No recuerdo su nombre, creo que es Moisés Marchena, que es un pintor que pintó bastantes, hizo bastantes pinturas sobre la Revolución Francesa. Pero él, curiosamente, no es de la época revolucionaria, es tiempo después. Sí, sí, y era venezolano. Bueno, en fin, hay varias pinturas de la revolución, bien buenas, ¿ah? Bien hechas, joder, bien trabajadas. Sí, sí, mi respeto para esos pintores, ¿no?
Bueno, entonces tenemos acá la batalla de Marengo y las batallas de Marengo y la batalla de Hohenlinden. ¿Ya? Ambas son victorias de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Son victorias de Napoleón. Victoria de Francia, es decir, victoria de Napoleón. ¿Ya, muchachos? La batalla de Marengo y de Hohenlinden. ¿Qué más tenemos acá? Además, acá Napoleón, eh, en honores a, ahí está, pues, ¿no? Ese es una pintura de quién? De Marchena, seguro, ¿no? ¿Piero? Sí, 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 probablemente. Sí, ese estilo parece de Marchena. Sí, sí, Marchena hizo bastantes pinturas sobre el siglo XIX, ¿no? No es de la época. ¿Cómo se llama? Luis Marchena, no, Moisés Marchena creo, ¿no? Ya se me fue el nombre, caray. Bueno, la cuestión es esta, ¿ya? Que aquí Napoleón derrota a los austríacos y a los rusos, los derrota, ¿ya? Los derrota. Y una vez derrotado, Napoleón entonces firma un tratado de paz independientemente con Austria y también con Inglaterra. Michelena. Ah, caray. Michelena, pues Michelena. Sí, pues Michelena es. Michelena, Marchena dije. Michelena es. Arturo Michelena. Ese me fue el nombre. Ya a los años, pues peso. Michelena, pues claro, Michelena. Bueno, entonces muchachos, acá tenemos pues victoria de Francia. Victoria de Francia. Claro, él es venezolano, pues Arturo Marchena. Sino que hay otro que se llama Marchena, pero bueno, ya vamos a seguir con la clase. A ver, batalla de Marengo, batalla de Hohenlinden, victoria de Napoleón, vence Francia y independientemente Francia firma la paz con Austria y con Inglaterra. Rusia se retira, ¿ya? Entonces se firman, vamos a poner acá, se firman los tratados de paz. Tratados de paz, vamos a poner así, ¿ya? Se firman tratados de paz. Claro. Como han sido derrotados, porque Napoleón se acaba de derrotar, ¿ya? Napoleón va a firmar dos bases. El Tratado de Lunéville y el Tratado de Amiens. ¿Ya? Dos tratados. Tratado de Lunéville y Tratado de Amiens. ¿Ya? Miren, ya a Austria antes lo había derrotado Napoleón en la batalla de Lodi, Arcola y Rivoli, en sus campañas militares que tuvo en Italia, y les obligó a firmar una paz que se llama la Paz de Campo Formio. Esta vez con la Paz de Lunéville o el Tratado de Lunéville, ¿ya? Napoleón obligó a los austríacos que entreguen la margen izquierda del río Rin. O sea, ya le había quitado territorio a Austria y otra vez le vuelve a quitar territorio. Pero esta vez la margen izquierda del río Rin, para que sea parte de Francia. Napoleón sigue conquistando a favor de Francia. ¿Ya? Entonces voy a poner acá rapidito. Austria eh, cede territorio, ¿no? La margen izquierda del río Rin. Mientras que Inglaterra, Austria, cede la margen izquierda del río Rin y en el Tratado de Amiens, Inglaterra, por primera vez, porque se negaba a reconocer la República, ¿ya? Eh, Napoleón había exigido que las monarquías no podían coexistir sin reconocer la República Francesa. O sea, mira, escúchame, para que me entiendas fácil. Todos los demás estados de Europa eran monarquías. ¿Me entiendes o no? Y la única que era república era Francia. Y todas las monarquías se negaban a reconocer la República Francesa. Napoleón derrotando a los austríacos, a los rusos y a los ingleses en estas dos batallas, les obliga a que lo reconozcan. Y bueno, Inglaterra, que no quería reconocerlo, reconoce por primera vez la República francesa. O sea, Napoleón obliga a que lo reconozcan.
O sea, en Europa no solamente hay monarquías, también hay repúblicas. Así que tienen que aceptar que Europa ha cambiado y ahora hay una república que tienen que reconocer. Ustedes podrán seguir siendo monarquía si quieren, pero Francia es una república. ¿Qué decían los reyes de esa época? No, la república toda república es enemigo de las monarquías y hay que destruir las repúblicas. Y bueno, lo que ocurre es curioso porque Inglaterra reconoce por primera vez la República Francesa. ¿Mm? Así es, pues, ¿no? Entonces vamos a poner acá rapidito. Vamos a poner así bonito, a ver. ¿Ya? En el Tratado de Amiens, Inglaterra reconoce la República Francesa. Ya está. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Ya Napoleón, con el control que tiene la situación, ya está resuelta la política externa. ¿Se puede concentrar en la política interna? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Sí o no? Ya calmó todo, ya los problemas externos. Claro, entonces Napoleón ahora se concentra en el orden interno. Una vez conseguido el tratado de paz y ya no hay amenaza entonces de conflicto, Napoleón se dedica al orden interno. Y para eso, por supuesto, va a establecer muchas obras. Vamos a poner acá algunas obras importantes. A ver, obras. Obra de Napoleón. Ya, si hay un mérito que tiene Napoleón, jóvenes, que no podemos ignorar, es que Napoleón busca unir. Hay que unir a todos los sectores de Francia. Francia es un país complejo, sí. ¿Que ha salido una revolución? Sí. ¿Que tiene problemas entre distintos sectores sociales? Sí. Pero la idea es que hay que juntarlos a todos, hay que unir, no dividir. Había muchos sectores promonárquicos, ¿sí me entienden? ¿No? O sea, querían monarquía, otros sectores que querían la restauración de los Borbones, otros querían una revolución campesina o un cambio total en la estructura de la tierra, otros querían, bueno, la burguesía pues prefería un Estado liberal completo. Entonces, para tratar de conciliar todo esto, Napoleón ejerce pues una política de unidad. Primero, Napoleón es aliado de la burguesía, eso que te quede claro, y especialmente de la gran burguesía. Napoleón es aliado de la burguesía, entonces a la burguesía tiene que tenerla contenta, ¿entiendes, no? La burguesía entonces, ¿qué quiere? Libre comercio. Napoleón hace una ley o un código comercial, donde básicamente establece el libre comercio. Ya te he dicho, a la burguesía no le gusta el mercado pequeño, le gusta un mercado grande, donde no haya trabas al comercio, donde se pueda vender y producir libremente. O sea, ¿sí me entiendes? Una burguesía que quiere pues ampliar su mercado, quiere ganar influencia, pues, ¿no? Y conectar a las pequeñas economías con la gran economía donde ellos tienen mucho poder e influencia. Entonces, a la burguesía le gusta el libre mercado, la idea del libre mercado, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso hace un código comercial. Pero tenía un grupito ahí de la gran burguesía también que quería pues el control sobre la emisión monetaria de Francia y para eso crea el Banco de Francia. Yo tengo una pregunta, ¿tú controlas la emisión de billete? ¿Puedes controlar la economía de un país, sí o no? ¿Puedes controlar la inflación? A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? Sí, Claro, pues es obvio. Tú controlas la emisión de billetes. Cuando hay mucho dinero, ¿sabes qué pasa, no? ¿Qué pasa con los productos? Como hay mucho dinero y todos pueden pagar, sube. Y cuando hay poco dinero, claro, o sea, el valor de la moneda baja, pues claro. O sea, cuando hay mucho dinero, el valor de la moneda baja. ¿Sí me entiendes? Claro. Hay una relación entre la emisión de dinero y los productos. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si esto se rompe, por supuesto, puede. O sea, por ejemplo, es cuando hay poco dólar, el dólar pues sube, ¿no? Cuando hay mucho dólar, baja, pues porque es mucho. O sea, tú puedes controlar emitiendo dinero, puedes controlar la economía, puedes controlar la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La burguesía, pues un sector de la burguesía le pide a Napoleón el control de la economía, ¿no? Para que no se vea afectada por situaciones externas. Entonces, que los franceses manejen pues, su propia economía y que tengan un banco central, un banco central, ¿ya? Y Napoleón crea, pues, el Banco de Francia, claro. Entonces, con el Banco de Francia, el código comercial, se mete en el bolsillo de la gran burguesía. Los tiene contentos, jóvenes, para que veas, ¿eh? ¿Ya? Pero su obra más importante definitivamente va a ser el Código Civil.
Esta es su obra más importante. Pues vamos a poner acá. La obra más importante de Napoleón, la más importante va a ser el Código Civil. Código Civil Napoleónico. Publicado en el año 1804. Napoleón cuando lo publica, ¿sabe lo que dice? Si no paso la historia como el más grande genio militar de todos los tiempos, pasaré la historia por mi código. El resumen de las mejores leyes hechas por la humanidad, que recoge el espíritu universal de la humanidad. Claro. Claro, cuando hay mucha moneda se devalúa, excelente, Yeli. Cuando hay poca moneda, ¿no? Su valor, pues, es interesante. Ya ustedes saben esa relación, pues, en economía, ¿no? Muy bien. Claro, pasó la historia por las dos, sí, no hay que negarlo. Pasó la historia por las dos, eso es cierto. Ya, entonces la más importante obra es el Código Civil, ¿ya? Profesor, ¿y por qué es importante el Código Civil? El Código Civil recoge los principios de la Revolución Francesa, los principios liberales que venían de la Ilustración y el derecho romano. Napoleón era un tipo que había leído bastante de historia, había leído bastante de leyes, no era cualquiera, él reunía el consejo de juristas y los juristas le preguntaban a Napoleón, mi señor, acá tenemos tales leyes, ¿usted qué opina? Napoleón daba su opinión y al final se consensuaba pues un artículo en el código. Napoleón estaba muy, pero muy conectado con eh, bueno, en este caso con la, la elaboración, pero el final de los artículos, ¿no? O sea, cómo deberían estar compuestos y qué implicancias podían tener en otros campos. Napoleón no era un tipo que decía, ya, sale así nomás. No, no, no. Era muy, pero muy escrupuloso en el impacto que podía tener una ley en otros sectores, en otras áreas, ¿no? Bueno, al final, después de una jornada larga de trabajo, se hace el código. Napoleón lo tuvo que releer varias veces y mandó también a reevaluar su publicación y se publica en el año 1904, ¿no? Y entonces el Código Civil Napoleónico no se olvide, ¿no? Recoge lo mejor de los principios liberales de la Ilustración, recoge mejor, por ejemplo, los principios de libertad individual, el derecho, por ejemplo, a casarse ante el Estado y divorciarse ante el Estado. Se consagra la educación como un fin supremo del Estado, ¿no? La educación es algo que todos, a los que todos tienen derecho, ¿no? El derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad individual. Ahí está el Código Civil Napoleónico. ¿Saben qué? Les cuento algo, jóvenes. Adivinen que aquí un político peruano quiso traer el Código Civil de Napoleón. Pero ¿sabes qué? Lo derrotan en la batalla de Yungay. A ver, ¿quién sabe quién es? Lo sacaron, ¿no? ¿Quién se acuerda quién es? Gobernó del 36, de 1836 al año 1939. ¿Ya quién es? ¿Se acuerdan? El Perú tenía tres partes. Nada, jóvenes. Santa Cruz, pues excelente, muy bien, Cristian. Santa Cruz, ahí le llegó un ejemplar, pues, del Código Civil de Napoleón, güey. Y él lo leyó y se quedó, pero, ¿qué es esto? Esto es lo que necesita el Perú, una reforma jurídica. Por si acaso, en el Código Civil de Napoleón se contemplaba la pena de muerte bajo algunas circunstancias, ¿no? Pero tenía que ser muy escrupuloso también, ¿no? O sea, no cualquiera, porque se respetaba el derecho a la vida. Por tradición, bueno, definitivamente. Pero Santa Cruz leyó el Código Civil y se quedó fascinado y dijo, este es el documento que necesita la Confederación Perú-Boliviana. Y ya le estaban haciendo la adaptación, jóvenes. Estaban haciendo la adaptación ya al Código Civil, jóvenes. Se lo estaban adecuando al Perú, ¿no? O sea, ahí vienen pues, las campañas restauradoras. Ahí estaba Castilla, ¿saben? ¿No? Que estaba en Chile, junto a esa marcha. Imagínate Perú con Bolivia juntos. Joder, que hubiéramos sido, ¿no? Sino que ustedes saben muy bien que la Confederación Perú-Boliviana hacía temblar a Argentina, hacía temblar a Chile. Mm, sí, pues. Bueno.
es un hecho histórico. Santa Cruz fue el que propuso la adecuación de este código. Que viéramos sus. Es más, él creó puertos libres, todo, bueno, ya lo dejamos ahí. Pero miren, ahí está, Código Civil Napoleónico, ¿ya? Primera obra. Segundo, el Banco de Francia, el Código Comercial, y el Banco de Francia. Y de uso corriente, por supuesto, una moneda, ¿no? La moneda va a ser el franco. Ya con esto se ganó la burguesía, pues. Con esto tenía contenta la burguesía. Ya, ¿qué más? Napoleón hizo una reforma en el ejército. ¿Ya? Napoleón hace una reforma en el ejército, es más, permite que, como hay mucha guerra, Napoleón permite que muchos por acciones destacadas puedan ascender. Ya no hay esto de, bueno, te formas en una escuela de repente de oficiales, pero si tú por acciones destacadas tienes méritos en campo de batalla, tú mereces ascender. Napoleón estableció esto como una regla dentro del ejército, o sea, reclutaba también a los mejores hombres que servían al ejército francés. Entonces voy a poner acá, hace una reforma del ejército, el ejército francés, y al ejército francés se le va a llamar, durante la época napoleónica, ya no se le va a llamar Guardia Nacional, ya se acabó ese nombre ya. Ahora se va a llamar Grande Armée. Le Grand, Le Grande Armée. Ahí está. ¿Qué más? Napoleón considera que los mejores hombres, o los más destacados, hombres de Francia que han servido a la nación, merecen estar en el gobierno. Para Napoleón, los mejores hombres deben estar al servicio de la nación. Y para eso, por supuesto, tiene que haber un reconocimiento público por acciones destacadas. Y crea un reconocimiento que se va a llamar, o se le va a conocer, como la Legión de Honor, ¿no? En este caso, una meritocracia. Su deseo es tener a los mejores hombres al servicio de Francia, ¿no? Este es un Napoleón distinto porque después vamos a ver que Napoleón cambia el pensamiento. Bueno, al comienzo entonces Napoleón establece la Legión de Honor, crea la Legión de Honor para premiar a los hombres más destacados de Francia por méritos a la nación, ¿no? Y esto forma parte de su idea para establecer en Francia una meritocracia, ¿no? Una meritocracia. Ahí está, la Legión de Honor. Ya, ¿qué más? Tenemos aquí también la Legión de Honor. Ya, Napoleón, mira, mira, con esto se lleva bien con la burguesía, reforma del ejército francés, se lleva muy bien con con el ejército, la Legión de Honor, con los intelectuales, ¿no? Se lleva muy bien Napoleón. Napoleón quiere unir, o sea, trata de agradar a los intelectuales también. ¿Ya? ¿Qué más? Napoleón quiere llevarse bien con la iglesia, porque con la iglesia habían tenido problemas. ¿Se acuerdan que durante la Revolución Francesa se hizo confiscación, se creó un código que se llamó el código, bueno, un código civil de la iglesia, ¿se acuerdan o no? Se creó un código pues contra la iglesia, ¿no? Llamado Código Civil del Clero, o Constitución Civil del Clero. ¿Se acuerdan que en la Revolución se hizo una constitución llamada Civil del Clero? Ya, y hubo un mal entendimiento, pues, ¿no? La revolución con la iglesia no se llevaba. Pero Napoleón dice, yo soy una versión nueva de la revolución, soy el cambio, ¿no? Soy la versión remasterizada. Y pide un entendimiento con la iglesia. Sí. Y bueno, Napoleón visita al Papa y llega a un entendimiento. Le ofrece al Papa dejarle en parte la educación de Francia. Le ofrece al Papa restituirle algunas propiedades o bienes a la iglesia que habían sido confiscadas durante la revolución. Le permite al Papa que elija a los obispos y ya no lo va a elegir la población. O sea, hay una posibilidad de que ya Francia con la iglesia se lleve mejor.
el Papa, que en ese momento es Pío VII, dice, contento, ¿no? Napoleón, ¿sabes qué? Eres un hombre muy agradable. Y Napoleón, pues, le dice algunas frases que pasan a la historia, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que recuerdo muy bien. Napoleón decía, si yo voy a Roma, le beso la mano al Papa. Si voy a Egipto, como son musulmanes, levanto dos mezquitas. Y si voy a Tierra Santa, o a Palestina, levanto una sinagoga, ¿no? Napoleón tenía una política muy práctica, ¿no? Sabía muy bien que tenía que haber una conexión con la población de la zona. Claro, pues. Claro, o sea, es un pensamiento recontra práctico. Napoleón sabe que la gente se mueve también por emociones. Entonces, si tú ves que un líder viene y en vez de humillarte, ofenderte, esclavizarte, o no sé, pues, ¿no? Respeta tu religión, respeta tus tradiciones. Es más, de repente participa en las ceremonias que tú tienes, tú vas a ver, ese hombre no es malo. Claro, o sea, como te digo, Napoleón es recontra cuco, ¿ah? Ay, para que veas, esa su forma de pensar, ¿no? Bueno, Napoleón Bonaparte entonces llega a un acuerdo con el Papa y el Papa se siente muy agradecido y Napoleón le pide un favor, le dice, mira Papa, ¿sabes qué? Quiero que estés en mi coronación. Voy a proclamar emperador y espero tu asistencia. El Papa le dice, bueno, ahí estaré. Muy bien, Napoleón, veo que eres una versión distinta a la Revolución Francesa. Napoleón sonríe nada más y se despide el Papa, ¿no? Ya porque podemos saber lo que hace Napoleón, ¿no? Pero bueno, ahí está, pues, ¿no? Entonces se firma el concordato del año 1801. Se firma el concordato con el Papa Pío VII, ¿ya? Un entendimiento entre el poder político y el poder religioso. ¿Qué más? Napoleón establece que todos los nobles que estaban fuera de Francia deben regresar. Miren, a ver, quiero que entiendan esto, ¿ya? Fuera de Francia estaba Luis XVIII. ¿Quién es Luis XVIII? El hermano de Luis XVI, que reclamaba el trono de Francia. Entonces Napoleón se rompía la cabeza, ¿qué hago con este desgraciado? Estaba en Inglaterra, pues, ¿no? Ahora, ¿quiénes apoyaban a Luis XVIII? Los emigrés. ¿Se acuerdan que en la revolución huyeron varios nobles? Los emigrés que lucharon contra la revolución, los emigrés apoyaban a Luis XVIII. Y Napoleón dice, ¿qué hago con estos desgraciados los emigrés? ¿Qué hago con estos emigrés? Decía, ¿no? ¿Qué hago con los emigrés? ¿Y qué hago con Luis XVIII? Entonces, Luis XVIII reclamaba el trono, ¿no? Desde afuera, contra Napoleón. Decía que Napoleón era legítimo y que estaba mal que Inglaterra haya reconocido la República Francesa, porque Francia es una monarquía y el pueblo lo sabe, decía, ¿no? Napoleón dice, ¿qué hago con esta desgracia? Entonces a Napoleón se le ocurre un plan. Saca una ley, que a Napoleón agarré contra Cuco, ley de reconciliación y de retorno de emigrés. O sea, miran, los que apoyaban a Luis XVIII eran los emigrés, que era el piso de Luis XVIII. Napoleón le quita el piso a Luis XVIII. A ver, emigrés, si ustedes regresan a Francia, les voy a restituir parte de sus privilegios que perdieron con la revolución. No todo, por supuesto, pero parte. Además, a los que de repente perdieron una pensión del Estado, se les va a asignar por un tiempo determinado una pensión, pero después van a ser ciudadanos normales. O sea, pero se les va a permitir que ustedes puedan, bueno, ver restituidos sus privilegios por un tiempo nada más. Y no todos, por si acaso, solamente algunos. Pero vengan a Francia. Francia es otra. Es una nueva Francia. No es la Francia del caos ni del desorden. Es una Francia del orden y de la paz. Vengan, vengan, ¿no? Oye, ¿adivina qué? ¿Qué hacen los emigres? ¿Se quedan afuera dando pena esperando atacar Francia de nuevo? ¿O regresan? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen los emigres? ¿Se regresan varios? Pues, claro, pues, a no tener nada, porque afuera están dando pena, jóvenes. Napoleón, vengan. ¿Tenían cuántas? 6 mansiones ya. Se les va a devolver 2. ¿Y saben qué? Una pequeña pensión para que puedan vivir por un tiempo. ¿Ya? Porque claro, les reconocemos a ustedes su condición de nobles, ¿no? Ya. Ah, bien. Entonces, muchos nobles regresan, jóvenes. Y al pobre Luis XVIII lo dejan solito, joven, pobrecito. Lo dejan solito. Pi. Sí, pues, joven. Los emigres ya no son emigres, ¿no? Ya regresaron, jóvenes. Ahora son regresados, retornados.
Sí, pues, para que veas, ¿ah? Y Napoleón con esto le quita el piso a Luis XVIII. Ya Luis XVIII se queda solo, ¿no? Ahora, ¿quiénes los apoyan? Solamente las potencias extranjeras. Pero los emigres regresan varios emigres. Sí. Ponemos acá entonces una ley. Mira, Napoleón está ganando los nobles, ¿ah? Ley de reconciliación y retorno de los emigres. ¿Qué más? Napoleón decreta la educación pública gratuita y el sufragio universal. ¿Ya? Y el sufragio masculino, ¿no? Para los mayores de 20 años. Ya está. Y por último, hace un plan urbano de París, donde lo más destacado de Napoleón, mira, él, Napoleón Bonaparte, con su sobrino Napoleón III, hicieron tantas reformas importantes en París que hasta ahora, jóvenes, si ustedes van a París, se darán cuenta pues que la estructura original, tanto de Napoleón Bonaparte como la de Napoleón III, ha quedado. La parte central es el Arco del Triunfo, ¿no? Construido por Napoleón, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, los Campos Elíseos, o Les Champs-Élysées, que le dicen, los Campos Elíseos. Está, por ejemplo, el Campo de Marte, ¿no? Sí, jóvenes. Bueno, todo esto, por supuesto, se mantuvo, se conservó y se mejoró durante el mandato de Napoleón y posteriormente con Napoleón III, que sería su sobrino, ¿sí? ¿Ya? Lo más destacado del Plan Urbano de París va a ser, por supuesto, su obra que se llama El Arco del Triunfo, que está en la parte central, ¿no? De la ciudad de París, Arco del Triunfo. Está al final de los Campos Elíseos. Ahí está, ¿no? Aquí pone una imagen eh, del Arco del Triunfo de Napoleón o de los Campos Elíseos, ¿no? Porque al final está. Una imagen por ahí, muchachos, a ver quién pone. Milagros, o Moisés, o de repente Kennedy. Ya. El Arco del Triunfo de Napoleón. Ahí para que lo vean, jóvenes. Napoleón es italiano, que se me entiende, ¿no? Napoleón como que se siente romano, que jóvenes. Napoleón, en el fondo, su corazoncito es como que un emperador. Por eso quería ser emperador, pues jóvenes. Quería ser un Augusto, pero algo así. Ahí está, pues, ese Arco del Triunfo. Y bueno, el frente del Arco del Triunfo está el Champs-Élysées o los Campos Elíseos. Claro, ahí está, pues. ¿Ves? Claro, pues, muchachos. Acá en el Perú había uno, pues. No sé qué pasó, creo que lo demolieron, no sé. Estaba hasta el año 1900, hasta el inicio del siglo XX estaba, ¿no? Ahí está, pues, está en el centro, ¿ves? Mira, en el centro de toda la ciudad, jóvenes. Ahí está, pues. Muy bien, Caterine. Esa es una buena foto. Gracias, Carlos. Gracias. Es Caterine Lapierre, ¿no? Muy bien, ahí está Caterine Lapierre. Muy bien. Ese, pues, ¿no? Y si te das cuenta, en París no hay rascacielos, no hay edificios grandes, porque la estructura original del siglo XIX la han conservado. Aparte, también el suelo creo que no ayuda a construir grandes construcciones, pero igualito. Los franceses han mantenido la misma estructura arquitectónica que estableció Napoleón Bonaparte y Napoleón III. O sea, si tú vas a Francia, vas a ver la ciudad por donde estuvo pues, Napoleón o caminó Napoleón. ¿Sí? Los dos Napoleones. Ya está, jóvenes. Pero Napoleón quiere más. Napoleón quiere ser emperador. Y por supuesto, Napoleón hace un plebiscito, ¿ya? Aprueba una nueva constitución, ¿ya? Y por supuesto, con esta constitución, que se llama la Constitución del año 10, ¿ya? Napoleón hace una reforma. Ahí es el interior, ¿no? Muy bien, Caterín. Excelente. Y algún día de repente, cuando vayan a hacer una maestría, un doctorado por allá, lo van a ver en vivo, con face to face, ¿ya?
Claro, yo fui, hice un viaje virtual por Google Maps, con el hombrecito naranja, con eso, ¿no? Así me dejó la humildad. Bueno, ya, ¿qué me queda? A ver, algún día, joven, todo con fe. A ver, muchachos, justo iba a viajar, jóvenes, y empieza el COVID. Eso fue lo que pasó, joven. Ya estaba listo ya con mis maletas, jóvenes. Y vino el bicho. Y ya, pues, jóvenes, ¿no? Se suspendió mi viaje, ya, pero más adelante, joven. A ver. ¿A dónde crees? Bueno, ya, pues, joven. Ya tenía listo todo, joven, y llegó el bicho, pues, ¿no? Sí, pues, joven, ¿qué vamos a hacer, güey? Lo llevamos, güey. Puede ser una rifa, profundos. Una frejolada. Sí, güey. Ah, ya sé, en algún momento mejor. Algún día ya. Una, una colecta. Bueno, muchachos, vamos a ver acá rápido entonces. El imperio. El imperio, ¿no? Napoleón Bonaparte hace una reforma y hace una especie de consulta, ¿no? Un plebiscito. El plebiscito de la Constitución del año 10. Y en ese premio seminario. No, voy a crear un canal, creo que ahí hay plata, ¿no? Un canal de Twitch, creo. Twitch, no sé qué es. He visto ahí que, sí, parece que sí, ¿no? Un canal ahí, bueno. Síganme, suscríbanse, algo así. Activen la campanita, compartan. Bueno, ya, la cuestión es esta, ¿ya? Ah, con las estrellas se gana, ¿no? Está bueno, ¿ah? Puede ser, jóvenes, ¿ah? Ya voy a averiguar bien todo eso. Me han dicho que tengo que aprender un programa que se llama OBS. Ah, pero ese es otro tema, joder. Vamos a seguir con la clase. A ver, el imperio. Napoleón hace un plebiscito y mira, recontra Cucaso. Napoleón en el plebiscito hace una ficha donde dice, ¿quieres que Napoleón sea emperador o la gloria de Francia, no se consagre un imperio? Y adivina qué, oye, había sí y no había no en la ficha. Y la gente que estaba en contra de que Napoleón sea emperador no sabía dónde marcar. Al final Napoleón pues tuvo unos cuantos millones de votos y con eso fue suficiente, joven. Recontra hábil, sí, recontra cuco, ¿no? Pues digo, Napoleón hizo un plebiscito y en un lado había sí, en el otro no había nada, joven. Entonces todos los votos para él eran válidos. Napoleón ganó porque así lo quiso el pueblo de Francia. Es contra hábil, ¿no? Y Napoleón se convierte en emperador. ¿Ya? Hasta ahí entonces tenía la aprobación de la gente. ¿Ya? Pero también Napoleón hace una ceremonia en Notre Dame. Ya sabes la historia, ¿no? El Papa viene a Francia después de tiempo. ¿No? Los papas con Francia tenían cierto recelo del problema de Aviñón. ¿Se acuerdan que había dos papas a la vez? Los papas de Aviñón con Francia. ¿Se acuerdan que Felipe IV había capturado al papa, pues, Bonifacio? De esa bronca, joven, hace tiempo, mira, imagínate, un papa ahora visita Francia, la gente está como loca, el papa en Francia, contento, joven. ¿Y sabes lo que pasa? El papa llega, asiste a todos jóvenes, y el papa no corona a Napoleón. Napoleón se corona solo, jóvenes. Y el papa dice, ¿qué es esto, Dios mío? Y Napoleón sabe lo que dice. Soy emperador por la voluntad del pueblo de Francia. En ningún momento menciona a Dios. ¿Te acuerdas que, según la Biblia, es Daniel 2:21? Dios pone rey y saca reyes. Y en su nombre, por supuesto, la iglesia coronaba a los reyes. Entonces el Papa tenía que venir a coronarlo. Y Napoleón se pone muy intenso, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora? Muy, muy basadísimo, muy basado. Y Napoleón se pone la corona. Así es. Y el Papa, joven, sí, ahí está, pues, ¿no? Y sabe lo que dice, Napoleón nombra también, o sea, delante del Papa, joven, no, era una ofensa al Papa, claro, ¿cómo es posible, joven? Napoleón sale con Josefina, la que también corona, su compañera, de ese momento su compañera amorosa, y salen fuera, dándole la espalda al Papa, y Napoleón grita con fuerza, ¿no? Se acabó, mira lo que dice Napoleón, ¿no? Se acabó la novela de la revolución y ahora sí empieza su historia. O sea, que toda la gente en la calle está emocionado. Pues. Y yo tengo una pregunta. Napoleón proclama que Francia es un imperio. ¿Qué le está diciendo a los vecinos? ¿Un imperio se queda con el territorio que tiene o se extiende? Ya, esa imagen que están poniendo en la coronación, las dos, claro, está diciendo, espérenme, que estoy yendo. Napoleón se está proclamando emperador, y un emperador siempre tiene expansionismo imperial. Por eso es que se forma otra coalición contra Francia, la tercera coalición.
Esa pintura que están poniendo también es de Luis David. Esa pintura que están poniendo, la famosa coronación de Napoleón, ah, joder, lo máximo. Van a dar una película que se llama Napoleón, creo que con, ¿cómo se llama el actor el que hace de Guasón? Sé que se me dio el nombre, caray. A ver, ¿quién sabe el nombre del actor? Fénix, ¿no? Ya él, pues. Ya él, que antes hizo también, participó en El Gladiador, me acuerdo también. Arthur Fenix, creo que es, ¿no? Ya, ese actor va a hacer una película de Napoleón. Creo que se va a estrenar ahora en septiembre. Sí, jóvenes. Y yo he visto en el tráiler cuando lo coronan, pues. Joaquín Phoenix, ¿no? Caray, estoy mal con los nombres. Joaquín Phoenix, ¿no? Sí. Que está de moda, es el actor de moda, ¿no? Es el actor de moda. Ya, Joaquín Phoenix, por si acaso, él está participando en una nueva película de Napoleón. Y él, he visto en el tráiler cuando sale la coronación. Y sale ahí Luis David dibujando los costaditos, ¿no? Sale que Luis David está dibujando y Napoleón está que se corona. Lo máximo, ¿eh? O sea, qué buena escena, joven. No hay nada es como para, no sé, ponerle un marco a esa escena, lo máximo. Quienes hayan hecho esa película, sí, jóvenes, ¿ah? Mis respetos, ¿ah? Bien, buen detalle, buen detalle. En noviembre sale. Joder, no puede ser. Yo pensé que era en septiembre. Su falta. Pero ya está, ya. O sea, ¿y a Perú cuándo llegará, pues, no? Me imagino que por ahí nomás, ¿no? O llega después. Bueno, ¿cómo será, joven? Pero la cuestión es que esa buena película, yo he visto el tráiler, lo máximo, no hay nada que hacer, ¿no? Sí, se ve prometedor. Bueno, hay que esperarla nomás. Ya, ponemos acá rapidito entonces. Napoleón, ¿ya? Inicio del imperio. Inicio, ¿ya? Acá Napoleón, como te digo, se corona emperador, ¿ya? Hace un plebiscito del año 10 de la Revolución. Ahí está el de la película, ¿no? Ahí está, pues, muy bien, Angelina. Excelente, en la que es el tráiler, pues, ¿no? Sí, ahí está, pues, ¿ya ves? Muy bien, Angeli. Buena toma. Está en el tráiler, pues, ¿no? No, pero hay una partidita donde sale David dibujándolo, Luis David, el pintor, cuando Napoleón está siendo coronado. Sí, eso yo lo vi en el tráiler, no sé si todavía estará ahí, pues, ¿no? Bueno, plebiscito de la Constitución del año 10, ¿ya? Y posteriormente su coronación en Notre Dame. Posteriormente, la coronación en Notre Dame, ¿no? En la Catedral de Notre Dame, con presencia del Papa Pío VII, con el Papa, con el Papa Pío VII. La coronación fue con presencia del Papa Pío VII, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchachos, ahí está, ¿no? Ahora Napoleón tiene que enfrentarse a la tercera coalición. Ya. Muy bien, muchachos. Bueno, Napoleón aquí se enfrenta a la tercera coalición. Napoleón esta vez derrota
a los austríacos nuevamente por tercera vez en la batalla de Ulm. Y acá también se produce la batalla modelo de Napoleón, su batalla más célebre. La batalla modelo que se llama la batalla de Austerlitz. ¿Ya? Napoleón, escúchame bien, siempre decía esto. Él se enteró que en la batalla de Austerlitz tenía menos soldados. Venía una terrible fuerza de austríacos y rusos. Y Napoleón dice, un momentito, lo que me falta de soldados lo compensaré con el movimiento rápido de mis cañones. Así de fácil. Permitió que los rusos avancen, se pongan al medio donde están los cañones giraron y dispararon con todo, y los rusos salieron volando así como cachita popcorn por todos lados. ¡Pla! Una masacre de rusos jóvenes. Los austríacos fueron, bueno, los cercaron por detrás jóvenes y no pudieron escapar. Terrible. Una victoria contundente de Napoleón jóvenes. Te acuerdas una cosa, Napoleón antes de pelear en un lugar, hacía un reconocimiento e inspección del lugar donde iban a pelear, porque hasta una roca o hasta, no sé, un charco de agua podía ser utilizado a su favor. Napoleón siempre decía eso. Todo soldado tiene que saber en qué terreno pelea antes de llegar a ese terreno. Entonces, Napoleón, antes de que se produzca una batalla, enviaba a sus soldados o a vigías para que inspeccionen si hay una loma, si hay un río, de repente un arroyo, si hay un foso, todo eso. Napoleón lo notaba todo, así en su cabeza, decía esto, así se hace, flanco izquierdo, flanco derecho, infantería pesada, infantería ligera, caballería, para que veas, ¿no? Artilleros, granaderos, fusileros, pa. Un capo Napoleón. La batalla se llama Batalla de Austerlitz. Ambas en 1805. ¿Ya? Napoleón entonces, en la batalla de Ulm, no se olviden, ¿eh? En la batalla de Ulm, bueno, Napoleón ingresa a la capital de Austria. Y en el caso de Austerlitz, esta es la batalla modelo de Napoleón, también conocida como la batalla de los tres emperadores. Profesor, ¿por qué los tres emperadores? Fácil, está Napoleón, está el rey de Austria, que es Francisco I, pero era a la vez Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, se llamaba Francisco I, rey de Austria, pero a la vez era emperador de del Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso ahí se le llamaba Francisco II. Ya, él, por si acaso, Francisco, él es el otro emperador. Y el zar de Rusia, que sería Alejandro III, el emperador Alejandro. Alejandro I, perdón, Alejandro I. Alejandro I. Ponemos acá rapidito entonces, Alejandro I, ¿ya? Conocido como la batalla de los tres emperadores. Alejandro I de Rusia, Francisco II del Sacro Imperio, y el otro emperador sería Napoleón. Por eso también se le llama la batalla de los tres emperadores. Ojo, esta es la batalla modelo de Napoleón. Ya está. Muy bien. Bueno, ahora, el problema para Napoleón era que Inglaterra, a pesar de que no estaba en la guerra, apoyaba, financiaba, abastecía, suministraba apoyo a los enemigos de Francia. Así que Napoleón tiene un plan para acabar con Francia. ¿Cuál es su plan? Bueno, fácil. Su plan es fácil, pues, bloquear a Inglaterra. Inglaterra dependía mucho del comercio con el continente europeo. O sea, recordemos que Inglaterra es parte de Europa, pero es Europa insular, es una isla. Pero el resto de Europa, que es Europa continental, se nutría o abastecía de los que enviaba o vendía Inglaterra. Era su gran mercado. Entonces, la idea es bloquear el comercio británico. Así que Napoleón pues, tiene un plan. ¿Y su plan cuál es? Bueno, su plan es bloquear a Inglaterra comercialmente. Esto se produce, excelente, muy bien, Milagro, se llama el bloqueo comercial, o también conocido como el bloqueo por el decreto de Berlín. ¿Ya? Ponemos aquí entonces rapidito, ¿ya? Napoleón establece el llamado decreto de Berlín.
del año 1806, y en el decreto de Berlín, Napoleón establece un bloqueo comercial contra Inglaterra, ¿ya? Muy bien, se produce otra campaña en la cuarta, contra la cuarta coalición, y Napoleón derrota primero a los rusos, nuevamente a los austríacos jóvenes que él tenía chiquillos, y los prusianos que se habían unido, ¿no? Napoleón derrota en la batalla de Jena, ¿ya? A la cuarta coalición, y bueno, como ha derrotado Napoleón en la batalla de Jena, firma una paz con los rusos que se llama la paz de Tilsit, ¿ya? Donde Rusia, que se resistía a aceptar el bloqueo comercial, ahora apoya el bloqueo comercial contra Inglaterra y rompe relaciones por un tiempo. Inglaterra rompe relaciones con Inglaterra y demuestra un acercamiento con Francia, ¿no? Voy a poner acá como dato, posteriormente, ¿ya? En 1808, de 1807 a 1808 se produce lo que se va a conocer como, ponemos acá rapidito, la paz de Tilsit con Rusia, ¿no? ¿Ya? Después de la batalla de Jena, ¿ya? Finalmente, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, se da la quinta coalición, Napoleón derrota en la batalla de Graham, nuevamente a la coalición, la quinta coalición, y Napoleón, derrotando la quinta coalición, obliga al rey Francisco I a firmar una paz que se llama la paz de Schönbrunn, que es el palacio austriaco, Schönbrunn, ¿ya? El palacio de Schönbrunn, ahí se firma un tratado donde el emperador austríaco, bueno, en este caso del Sacro Imperio, porque ya no existía inclusive, Napoleón le había disuelto el Sacro Imperio, fue disuelto por Napoleón el año 1806 y se creó la Confederación del Rin. Entonces Napoleón, como ha desintegrado al Sacro Imperio Romano Germánico, ahora el rey de Austria, Francisco, como ha sido derrotado por Napoleón nuevamente, Napoleón le exige que firmen un tratado de paz y se plantea un matrimonio, jóvenes, un matrimonio político. Napoleón le criticaban mucho que su origen no era noble, así que él quería tener un hijo al que ningún noble o monarca de Europa le cuestione su origen nobiliario. Así que le plantea al rey de Austria, Francisco, que le conceda a su hija. Y en el acuerdo o la paz de Graham, ¿no? Y en el tratado de Schönbrunn, Graham, ¿ya? ¿Se acuerdan, jóvenes, que Napoleón se case con la hija del rey de Prusia, del rey de Austria, perdón, Francisco, ¿no? La famosa reina María Luisa, pues, ¿no? María Luisa. Ahora, ella era Habsburgo, era una de las dinastías más célebres, más históricas y de mayor abolengo de Europa. Y Napoleón con ella tiene un hijo, pues. Este hijo se va a conocer como el aguilucho o Napoleón II. Napoleón quería tener un hijo, pues, pero quería que a ese hijo nadie, ningún noble, le cuestionara su condición de nobleza. Así que bueno, después del acuerdo de Schönbrunn, Napoleón se casa con María Luisa de Austria, y con ella tiene el hijo de condición noble que él esperaba. ¿Sí? A ver quién pone ahí una imagen de María Luisa. María Luisa lo llegó a querer bastante joven a Napoleón, lo amó, ¿no? A pesar de que la obligaron a casarse, porque al comienzo lo odiaba a Napoleón, pero vio en Napoleón grandes cualidades, ¿no? Sí, pues, ahí está su hijo de Napoleón, mira, la parada del niño, la parada de Napoleón, ¿sí o no? ¿Esa pintura de quién será? No, no recuerdo, seguro que es de David también, ¿no?
Pero ahí sale María Luisa, con la parada, el hijo ya de chiquillo nomás, ya, con la paradita de Napoleón, pues, ¿no? Bueno, ahora, cuando Napoleón hace el decreto de Berlín, ¿ya? Mira, cuando Napoleón hace el decreto de Berlín, hubo dos países que estaban en contra. Uno de ellos es Portugal y el otro son los Estados Pontificios. Napoleón llegó a un acuerdo con España para invadir Portugal, ¿no? Un acuerdo que se llama Fontainebleau. Napoleón con España, en ese momento el rey Carlos IV llegó a un acuerdo. El acuerdo era repartirse Portugal, o sea, invadir Portugal, porque Francia va a invadir Portugal, y repartirse Portugal, ¿no? Lo que quería Carlos IV, especialmente sus colonias, pues, ¿no? Y el Papa, como también estaba protestando, Napoleón agarra al Papa, lo encierra al Papa, joven, lo lleva a prisión a Pío VII. Imagínate al Papa, joven, al líder de los católicos. ¿Cómo es posible? Lo manda a prisión, a la prisión de Fontainebleau, también se llama. Al Papa, líder espiritual de la Iglesia Católica, lo lleva a prisión, joven. Imagínate al Papa, no sé, Lurigancho, Castro Castro. ¿Cómo es posible eso, joven? Napoleón lo lleva a prisión al Papa. Y Napoleón estando en Portugal, porque el rey de Portugal se va a Brasil con toda su corte. Y Napoleón, como, bueno, está en Portugal, aprovecha la oportunidad e invade España. Claro. ¿Qué será, pues, no? Si lo encerró. Es que el Papa también estaba que se ponía muy intenso. Estaba que exigía a Napoleón que no, pues el bloqueo continental era absurdo. Napoleón había asegurado que si alguien se oponía iba a ser invadido. Y el Papa pensó que en su condición de Papa, pues no, porque él siguió comerciando con Inglaterra, ¿no? Jamás le iba a pasar nada, pues Napoleón se puso intenso y lo captura el Papa. Claro, joven. Esto, por supuesto, indignó a muchos católicos de Europa, especialmente a los españoles y portugueses. Ahora, mira lo que pasa. Napoleón invade Portugal en el año 1808, también invade España. Y cuando invade España, jóvenes, Napoleón dice, caray, ¿cómo hago? Porque Carlos IV, el rey de España, le había permitido cruzar por España. Los españoles católicos están molestos con Napoleón por haber permitido que ingrese, pues, ¿no? Los franceses. Inmediatamente, jóvenes, se levantan contra el rey Carlos IV y colocan a su hijo como nuevo rey, o lo nombran a su hijo como nuevo rey. La población se levanta en Aranjuez. Napoleón dice, ¿qué hago? Y todo, y así me van a volver toda España en un caos. Ya, voy a poner a mi hermano como rey, pero antes voy a llamar a Carlos IV y a su hijo Fernando VII, que habían proclamado el pueblo como nuevo rey. Entonces, Napoleón, ¿qué hace? A ver, que venga acá Carlos IV y que venga acá Fernando VII, ya, vengan los dos. Quiero hablar con ustedes y vamos a conversar, ¿no? Y los dos, todos sanos, jóvenes, van en Bayona y Napoleón los encierra los dos. Hace un desastre, ¿no? De verdad que, más giles, jóvenes, ¿cómo van a ir? ¿Saben que Napoleón está invadiendo? Y van a conversar con Napoleón, dicen. O sea, se entregan, pues, y se ponen en bandejas, serviditos. Y Napoleón los captura a los dos. Y dice, ¿sabe qué? Voy a poner a mi hermano. ¿Está bien o no? Mi hermano es el nuevo rey. Se acabó. Mi hermano se llama José I Bonaparte. Algunos españoles lo apoyaron, ¿eh? Por si acaso. Pero muchos españoles estaban hartos de Napoleón, molestos por haber encerrado al Papa también, y por supuesto por haber invadido España. Se produce lo que se conoce como la guerra de guerrillas en España. Por eso voy a poner acá dos hechos que influyeron en la decadencia del Imperio Napoleónico. Va a ser la invasión a España, o la invasión a la península ibérica. Esto se produce en el año 1808 y la lucha, por si acaso, fue hasta el año 1812. ¿Ya? La otra invasión que fue un desastre para Napoleón fue la invasión a Rusia. Como los rusos vieron que Napoleón que luchaba por controlar España, los rusos rompen la paz de Tilsit y se lanzan contra Napoleón. Y Napoleón eh, se va detrás de los rusos. Ahora, los rusos son recontra cucos, especialmente el general Kutuzov. General Kutuzov, o general, pues, ruso dice, un momentito, Napoleón tiene una estrategia de avance bien conocida. Avanza y no lleva suministros. Todos los toma de los pueblos que están invadiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que dejarlo que avance. Hay que dejar algunos pueblos ahí con suministros de hipertenso para que Napoleón se anime a avanzar. Napoleón va detrás de los rusos, ¿no?
Y encuentra pueblos que al comienzo están bien nutridos, con madera, ¿no? Con alimentos. Y Napoleón sigue avanzando convencido que, bueno, tiene que llegar a Moscú. Pero mientras va avanzando, se queda sorprendido de ver que había en algunos pueblos aldeas quemadas. Porque la orden era que Napoleón no tome todo lo que necesita. Entonces, Napoleón avanza, avanza, pero se da cuenta que en el camino ya algunos pueblos están siendo abandonados y destruidos por la propia población. Napoleón no va a regresar, porque está en la mitad del camino. Napoleón sigue avanzando y, bueno, se encuentra con pueblos destruidos y quemados. Pero Napoleón era muy ambicioso, no se iba a rendir. Así que Napoleón sigue avanzando, jóvenes, y pensó que en Moscú todo iba a estar completo, íntegro, intacto. Pero llega, jóvenes, y el zar había dado la orden también de destruir y quemar Moscú. Táctica de las tierras arrasadas. Ahora, Napoleón, cuando llega a Moscú, era invierno. Y en el invierno ruso la temperatura es menos 20 grados bajo cero, hasta allá, hasta menos 40 llega. ¿Napoleón qué hizo? Napoleón pensó en regresar. Permaneció 15 días en Moscú, pero fue un desastre. Los soldados tanques sentían frío, no había suministros, nada. Tuvieron que regresar. Lo peor fue regresar. Y en el camino, jóvenes, murieron más de 300.000 franceses, la mayoría congelados. Horrible. Entonces Napoleón perdió soldados aquí, en España y también en Rusia. Aquí los españoles, apoyados por los ingleses, y acá te quiero aclarar una cosa, Inglaterra recontra de Cuba, mira, apoya a los españoles en contra de Napoleón, pero a la par que apoya a los españoles, en contra de España, apoya la independencia latinoamericana. Porque a España le tiene bronca, porque apoyaron la independencia de 13 colonias, ¿se acuerdan o no? Los ingleses son así, jóvenes. O sea, apoyan a los españoles contra Francia, pero en América Latina apoyan los procesos de independencia contra España. Ponemos acá rapidito entonces. Invasión, ya. Acá la táctica que utilizan los españoles va a ser la táctica de la guerra de guerrillas. Y los españoles, con el apoyo de Inglaterra, derrotan a los franceses en la batalla de Bailén, la batalla de Sintra y la batalla de Vitoria. Acá peleó pues San Martín en la batalla de Bailén. San Martín defendiendo los intereses de España. Después vino acá y luchó por la independencia. Y en el caso de la invasión a Rusia, la táctica que se utilizó fue la táctica de las tierras arrasadas, también llamada tierras chamuscadas. Claro, el general invierno hacía su trabajo, ¿no? ¿Quién es el general invierno? El invierno ruso, se mata a más enemigos. Varias batallas. La batalla de Smolensk y la batalla de Borodino. Victoria contra los franceses, ¿no? Victorias rusas. Borodino. ¿Ya? Muy bien, Napoleón va a ser finalmente derrotado. Regresa de la campaña Rusia, ha hecho un desastre, y lo van a derrotar en la batalla de Leipzig. Primera gran derrota. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y a raíz de esta primera gran derrota, que dije hace un momento, Napoleón va a ser llevado a la isla de Elba, ¿no? Va a ser la batalla de Leipzig, también conocida como la batalla de las naciones, contra la sexta coalición, Leipzig, ¿ya? Esto es en 1813. Como te dije yo hace un momento, Napoleón Napoleón derrotado, es llevado a la isla de Elba, destierro en la isla de Elba. Y Napoleón después va a ser derrotado en la batalla final de Waterloo. Recordemos que tiene un gobierno que se llama el gobierno de los 100 días, donde escapa y recupera el poder en Francia. Ahora la pregunta, profesor, ¿qué pasó cuando Napoleón fue derrotado entonces? Napoleón derrotado en la batalla de Leipzig
es llevado a prisión y en Francia la potencia vencedora de Napoleón establece un gobierno. Ese gobierno va a ser de Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, al que sacaron del poder. Y a esto se le conoce como la restauración. Por eso, ¿por qué la restauración? Porque están volviendo a traer lo que había antes, están restaurando. Ah, claro, muchachos. Muy bien. Pues bien esto, muchachos, y ahora vamos con lo que sería la restauración. ¿Ya? La restauración, muchachos. Ya, ¿puedo borrar esto, muchachos? Sí, ¿no? Podemos borrar esta parte, ¿no? ¿Sí, muchachos? O acá de repente lo escribo, sí. Porque la restauración es un tema más pequeño. A ver, ¿qué es la restauración? Fácil. La restauración, jóvenes, no se olviden, es la política llevada a cabo por las potencias que derrotan a Napoleón. ¿Ya? Los países vencedores de Napoleón entonces desarrollan una política que se le va a conocer como la restauración. Napoleón derrotado entonces, ¿ya? Como te dije, muere finalmente en la isla de Santa Elena, ¿no? Napoleón es llevado a la isla de Santa Elena, ¿no? Derrotado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es la restauración? Fácil, es la política de las potencias vencedoras de Napoleón. ¿Ya? Esa es la restauración. Y por supuesto, el momento cumbre de la restauración va a ser la asamblea que se lleva a cabo cuando Napoleón es derrotado. Se llama el Congreso de Viena. ¿Ya? La restauración se da del año 1815 a 1830. ¿Ya? Es la política internacional llevada a cabo por las potencias vencedoras de Napoleón. Vencedoras del primer imperio francés o del imperio napoleónico. Ya. Muy bien. Derrotado Napoleón, se reúnen, después de la batalla de Leipzig, se reúnen las potencias vencedoras de Napoleón y se lleva a cabo el Congreso de Viena. El Congreso de Viena se lleva a cabo del año 1814 a 1815. ¿Ya? ¿Qué se aprobó aquí? Primera medida, hacer una demarcación política de Europa. Napoleón había alterado la política de Europa con sus campañas militares, los límites. Todos los límites habían sido cambiados. Bueno, Napoleón cambió los límites de Europa, ahora hay que restaurarlos, ¿no? Hay que hacer una nueva demarcación política de Europa. Entonces, primer acuerdo que se lleva a cabo en el Congreso de Viena, la demarcación, una nueva demarcación política de Europa. Segundo, ¿qué hacemos con Francia? Bueno, a Francia se le restaura, se vuelve a restaurar lo que serían las antiguas fronteras de Francia, ¿ya? Y además se coloca ahí al rey Luis XVIII, el hermano Luis XVI, se le coloca como rey, como Napoleón está en la isla de Elba primero, se coloca a Luis XVIII. Después Napoleón es derrotado nuevamente y se vuelve a ratificar a Luis XVIII como rey de Francia. Entonces, se restaura, se restaura la monarquía en Francia. Además, aquí también se establecen los principios de la restauración. Se establecen los principios de la restauración. Hay que restaurar todo lo que había antes, sí.
pero hacerlo bajo ciertos principios. Y estos principios son los siguientes. Número 1, legitimidad. Solamente los reyes son legítimas autoridades. Principio de legitimidad. Segundo, toda política que resuelvan las potencias tiene que llevarlos a un equilibrio mundial. Por lo tanto, tiene que haber equilibrio entre las potencias. Nadie puede estar por encima de las demás. La idea es que las potencias tengan un equilibrio. Segundo, todo problema internacional no se va a resolver con guerras, sino con diplomacia. Y para eso va a haber congresos. Los congresos van a ser asambleas que reúnan a los líderes de las potencias. Los congresos. Y también una política de intervención militar si hay una amenaza de revolución en cualquier parte de Europa. Lo que pasó con Francia y la expansión de la revolución y después Napoleón es algo que no se puede repetir en Europa. Hay que procurar que no vuelva a haber revoluciones. Y si alguna de ellas empieza en cualquier país miembro del Congreso de Viena, todos tenemos que actuar de manera conjunta e invadir ese país y aplastar esa revolución. Metternich, que era el máximo líder de Austria, o sea, el canciller de Austria, el representante del gobierno de Austria, y líder del Congreso de Viena, dijo que no podemos permitir que el fuego se extienda por toda Europa. Hay que aplastarlo, hay que ahogarlo de comienzo. Por eso él proponía un intervencionismo. Y el promotor de esto en realidad, o sea, el que llevó a cabo la idea, o sea, hacerlo real, fue el zar Alejandro I, el zar de Rusia. Yo voy a poner acá, este principio se llama el principio del intervencionismo. Si hay una amenaza de revolución, hay que intervenir, hay que invadir y evitar que esa revolución se extienda. Este fue el principio más importante. Y para hacer realidad este principio, el zar Alejandro I va a impulsar lo que se va a conocer como la Santa Alianza. ¿Ya? La Santa Alianza es para aplicar o ejecutar el principio del intervencionismo. ¿Quiénes conforman la Santa Alianza? Método fácil, mira, rapidito, ¿ah? RAP. ¿Qué países pueden ser? Rusia, Austria y Prusia. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En América, Estados Unidos tomó una postura ante la posibilidad de que España, como estaba pidiendo una intervención para detener los levantamientos independentistas en América Latina, ¿no? España estaba pidiendo la intervención de Europa en los conflictos de América. Y en el caso de Estados Unidos lanzó la llamada Doctrina Monroe contra la restauración, que podría ser llevada a América. La Doctrina Monroe es del presidente de Estados Unidos. ¿Qué decía la Doctrina Monroe del año 1923? ¿Qué decía? 1823. Esta doctrina decía América para los americanos, ¿no? Del presidente de Estados Unidos. Por si acaso, frente a la posibilidad de que España pidiera que las potencias de Europa se involucren en América, ¿no? ¿Ya? España pedía que se interviniera en América. Por supuesto que Inglaterra se opuso. No se olviden que Inglaterra se opone a la intervención de las potencias de la restauración en América Latina. América para los americanos, del presidente de Estados Unidos, James Monroe, ¿no? América para los americanos, ¿no? Esta doctrina se hizo en contra, esto es en contra la posibilidad de intervencionismo, ¿no? Contra. Esta doctrina es contraria. Contra el intervencionismo en América, doctrina Monroe, del presidente de Estados Unidos, ¿ya? James Monroe. Muy bien, muchachos. Ahí nos quedamos. Eso sería todo por hoy. Les paso las claves de una vez, muchachos, para que lo tengan. A ver, número 1 sería la E. La 1 es la E. 2 es el consulado. Es la primera etapa de Napoleón. 3, Napoleón buscaba concentrar los poderes, ¿no? 4, el bloqueo continental contra Inglaterra. 5, obras de Napoleón y batallas, dice, ¿no?
La 5 sería beso, un beso. 6, la primera es falsa, de ahí verdadera. La tercera verdadera, la cuarta es falsa, la quinta falsa, la A. La 6 sería la A, muchachos, 6A. 7 sería la C, 7 es la C. 8, la batalla de modelo de Napoleón, es Austerlitz. La 9, ese personaje que sale ahí es Clement von Metternich, que fue el canciller de Austria y representante máximo del Congreso de Viena, ¿no? Y la clave sería la A, pues, ¿no? Sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso, la A. Ya, 9A, 10, el Congreso de Viena, nos habla sobre los repartos territoriales. En el caso de Prusia, sería la zona de Sajonia, Westfalia y Polonia, ¿no? Entonces sería 1B, lo que se le repartió a Rusia, sería, a Rusia se le reparte una parte importante de Polonia, eso sería A, ¿no? 3A, y de Austria, entonces sería, acá está, parte de los Balcanes, C. Entonces la clave sería beso, ¿no? 10 besos. 11 es el Congreso de Viena, el congreso que se llevó a cabo después de la Guerra de Napoleón. 12, la restauración. ¿Cuáles son correctas? Todas son correctas, muchachos. Todas son correctas. ¿Ya? Porque después de la restauración vienen las revoluciones liberales. La clave sería entonces 12, enano. 13, el líder principal de la Santa Alianza y también del Congreso de Viena sería von Metternich, ¿no? Clemens von Metternich. 14 es la burguesía, la que está, bueno, en contra de la restauración, porque ellos son liberales. Y la 15, muchachos, la 15 sería, dice acá, la Santa Alianza, pues promovida por el zar Alejandro I, zar de Rusia. Muy bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos entonces la próxima semana aquí en Bonex. Ya, jóvenes, gracias a todos, muchachos, ya. Hasta pronto, cuídense bastante, que tengan bonita semana. Hasta pronto, muchachos.